¿Alguna vez te has preguntado cómo es posible que una leyenda del culturismo, un físico que parecía invencible y una estrella en ascenso como Paul de Mayo, terminara muerto a los 37 años, solo, olvidado y hundido en un abismo de adicciones, problemas legales y una tristeza insoportable? Bienvenido a Gains Hierro Club, el lugar donde la historia del músculo se cuenta con verdad, con fuerza y sin filtros. Hoy vas a descubrir una de las historias más oscuras y trágicas del culturismo profesional. Una historia que no solo habla de esteroides y trofeos, sino de un hombre roto por dentro que nadie supo cómo salvar. Y si tú estás entrenando duro y quieres evitar los errores que muchos cometieron en el camino, en la descripción vas a encontrar un enlace que te llevará a una guía de entrenamiento exclusiva que te ayudará a pasar al siguiente nivel, con estrategias reales, recomendaciones efectivas y sin mentiras. Entra y cambia tu camino antes de que sea demasiado tarde. Quédate hasta el final, porque esta historia va a sacudirte. Nacido en el año 1967 en Malden, Massachusetts, una ciudad situada al norte de Boston, Paul de Mayo creció en un entorno donde el trabajo duro era parte del ADN colectivo. Un lugar donde los inviernos eran duros, las calles eran frías y la vida te enseñaba temprano que si no peleabas por lo que querías, simplemente no lo tendrías. Y en medio de ese paisaje urbano, donde el esfuerzo físico era más una necesidad que una elección, el joven Paul comenzó a esculpir su destino con una determinación que muy pocos lograban sostener con el paso de los años. Desde niño, Paul no fue como los demás, y eso no era algo que dijeran sus padres por orgullo ni sus amigos por cariño, sino que era algo que salía a la luz cada vez que se quitaba la camiseta para entrenar, algo que los entrenadores notaban al instante con una mezcla de admiración y sorpresa, porque su estructura ósea, su forma natural y su capacidad de desarrollar músculo parecían irreales para alguien de su edad, y esa genética privilegiada se convirtió en su sello, en la promesa silenciosa de que su cuerpo sería una obra maestra, siempre que él estuviera dispuesto a pagar el precio por tallarla. En los gimnasios de barrio de Boston, rodeado de pesas oxidadas, bancos parchados con cinta adhesiva y barras sin marca, Paul entrenaba con una furia que a veces parecía desproporcionada para su edad, pero que en realidad era el resultado de una tormenta interna que lo impulsaba a buscar reconocimiento, a demostrar su valor a través de cada repetición, cada carga, cada serie que lo acercaba un poco más a convertirse en algo más que un chico fuerte del vecindario, algo más que un adolescente musculoso. Él quería ser una leyenda. Y no pasó mucho tiempo antes de que las miradas se posaran sobre él. A los 18 años ya tenía un cuerpo que muchos culturistas tardan una década en alcanzar, y no era solo volumen, sino simetría, dureza y un nivel de detalle que hablaba no solo de su genética, sino también de su dedicación enfermiza a la rutina, la alimentación y el descanso. Paul no era un aficionado al gimnasio, era un monje del hierro, alguien que trataba su cuerpo como un templo y su entrenamiento como un ritual sagrado. Sus primeras competencias locales comenzaron cuando tenía poco más de 20 años, y no tardó en hacerse un nombre en el circuito amateur. Cada vez que subía a la tarima, el público quedaba en silencio cuando salía a posar, no solo por su físico imponente, sino por la actitud con la que se presentaba. Paul no solo mostraba músculo, mostraba hambre. Sus presentaciones eran como gritos silenciosos que decían: «Mírenme, nací para esto». Y los jueces no podían ignorarlo. Lo que realmente sorprendía era su desarrollo de piernas, especialmente los cuádriceps. Eran simplemente monstruosos. La separación muscular, el tamaño, la vascularidad, todo parecía esculpido por un escultor obsesionado con la perfección anatómica. De ahí surgió su apodo, Quadzilla, una mezcla de cuádriceps y Godzilla, porque literalmente sus piernas parecían salidas de una película de ciencia ficción, como si no pertenecieran al cuerpo de un ser humano, sino al de una criatura diseñada para intimidar. Durante los años siguientes, Paul fue ascendiendo de forma vertiginosa. Cada competencia era una victoria, cada sesión de fotos una demostración de poder físico y magnetismo visual. Revistas como Flex, Muscle Mag y Iron Man comenzaron a buscarlo, no solo por su físico impresionante, sino por la historia que había detrás. Un joven obrero de Boston que, con pura determinación,
se estaba convirtiendo en uno de los culturistas más temidos del país. En 1994 ocurrió el gran hito que cambiaría para siempre su vida y marcaría el punto de quiebre entre el amateur prometedor y el profesional consagrado. Ganó el NPIT Nationals, uno de los campeonatos de culturismo amateur más exigentes de todo Estados Unidos. Este evento es una auténtica jungla, un campo de batalla donde solo los mejores logran salir con el carnet profesional en la mano. Y Paul no solo ganó, sino que dominó. Ese título le abrió las puertas al mundo del culturismo profesional, un universo tan brillante como oscuro, tan glamoroso como despiadado. Con su victoria en los Nationals, obtuvo su Procard y pasó a formar parte de la élite, codeándose con figuras como Kevin LeBron, Shawn Ray y el mismísimo Dorian Yates, que por aquel entonces era el campeón indiscutible del Mr. Olympia. A partir de ahí, su imagen se disparó. Empezó a aparecer en portadas de revistas de musculación en todo el país. Firmó contratos de patrocinio. Viajó por Estados Unidos como embajador de suplementos, asistió a ferias de fitness y comenzó a prepararse para los eventos más importantes del mundo. Cada paso parecía confirmar lo que muchos ya sabían. Paul de Mayo no era un culturista más, era una fuerza de la naturaleza que estaba destinada a marcar una época. Lo que lo diferenciaba no era solo su masa muscular, aunque esa era impresionante, sino su estructura estética, su actitud en el escenario y su presencia magnética. Tenía una combinación perfecta entre brutalidad física y belleza corporal. No era solo una montaña de músculos, era un símbolo de poder, una imagen que vendía sueños, un ídolo para miles de jóvenes que veían en él el resultado de lo que se podía lograr con esfuerzo extremo. Sin embargo, mientras por fuera su carrera lucía imparable, por dentro comenzaban a gestarse los primeros signos de agotamiento emocional y conflictos personales. Ya desde esos años, se decía que Paul era una persona compleja, difícil de leer, con momentos de euforia que contrastaban con periodos de aislamiento y angustia. Algunos lo atribuían al uso de esteroides, otros a las exigencias del entorno profesional, y otros más simplemente reconocían que, detrás del músculo, había un ser humano vulnerable, que no siempre sabía cómo manejar la presión. Pero en ese punto de la historia, todo eso quedaba eclipsado por el brillo del éxito. En 1995, Paul subió por primera vez al escenario del Mr. Olympia, el campeonato más importante y prestigioso del culturismo mundial, el Monte Olimpo del físico, donde solo los mejores pueden presentarse. Aunque terminó en el puesto número 12, para muchos fue un debut prometedor. Su tamaño, su condición física y su potencial eran evidentes, y se hablaba de él como un futuro contendiente serio para el título en los próximos años. Lo que nadie sabía, ni él mismo tal vez, era que ese sería el punto más alto de su carrera. Aunque en tarima Paul era imponente, muchos entrenadores, colegas y fotógrafos notaban una inestabilidad emocional que empezaba a hacerse más evidente. Cambios de humor abruptos, actitudes impulsivas, reacciones agresivas sin motivo. A veces, incluso durante las sesiones de fotos más importantes, Paul tenía ataques de ansiedad o simplemente se marchaba sin decir palabra. Algunos lo atribuían al uso excesivo de esteroides anabólicos, conocidos por alterar los niveles hormonales y provocar efectos secundarios y psicológicos. Otros hablaban de traumas familiares, de un entorno hostil en su juventud, de heridas emocionales que nunca cerraron del todo. Lo cierto es que Paul estaba lidiando con una presión inmensa. Mantener ese físico colosal, responder a las expectativas de una industria despiadada, complacer a entrenadores, marcas, fanáticos, mientras ocultaba una tormenta interna que crecía día tras día. En 1995 participó en el Mr. Olympia, el evento más importante del culturismo mundial. Aunque su físico era impresionante, solo logró el 12º lugar. Para muchos fue una decepción, pero para él fue devastador. Su ego, que había sido inflado por años de halagos y victorias, no soportó el golpe. Paul sentía que había fallado, que no era suficiente, y ahí empezó su caída libre. Tras su fracaso en el Olympia, Paul comenzó a distanciarse del circuito profesional. Cada vez competía menos, entrenaba menos, y se le veía más en bares y calles que en gimnasios o eventos. Comenzó a consumir drogas duras, especialmente heroína, lo que sorprendió a todos los que lo conocían,
ya que era considerado un símbolo de fuerza y disciplina. En 1998 fue arrestado por posesión de drogas y sentenciado a un tiempo en prisión. En ese momento, muchos lo dieron por perdido. Su físico había cambiado. Ya no era el gigante invencible que había sido solo 4 años antes. Su mirada estaba apagada, su postura encorvada, su voz apagada. Pero lo más trágico de todo fue que Paul no tenía un sistema de apoyo real. A pesar de haber sido portada de revistas, modelo de suplementos, estrella del culturismo, estaba completamente solo. Abandonado por sus sponsors, alejado de su familia y de sus amigos de la infancia, sin dinero y sin motivación para salir del abismo. Y antes de continuar con los hechos más impactantes de esta historia, te invito a que te suscribas ahora mismo a Gains Hierro Club, para que no te pierdas ni una sola historia de este deporte que amamos, pero que también puede destrozar vidas. Dale al botón de like y quédate hasta el final porque lo que viene te va a dejar pensando seriamente en los costos del éxito mal gestionado. Cuando alguien como Paul de Mayo toca fondo, la idea de una redención parece ser la única tabla de salvación a la que puede aferrarse. Y durante un breve periodo, esa esperanza pareció encenderse en su mirada apagada, como una chispa que lucha por sobrevivir en medio de un huracán, como una resistencia tozuda que se niega a morir sin pelear. Aquellos que lo vieron en esos meses cuentan que, aunque su cuerpo ya no era el mismo, aunque la masa muscular que lo había hecho famoso se había desvanecido casi por completo, había algo nuevo en él. Una especie de humildad profunda, una conciencia dolorosa del abismo en el que había caído, y, por primera vez en mucho tiempo, un deseo sincero de volver a empezar, de recomponer los pedazos, de recuperar, aunque fuera una parte de sí mismo. En algún momento entre los años 2002 y 2004, Paul comenzó a aparecer de nuevo por ciertos gimnasios de Massachusetts, no como la estrella que una vez fue, sino como un hombre derrotado que buscaba refugio entre las mismas pesas que años atrás lo habían hecho sentir invencible. Los entrenadores lo reconocían al instante. Claro, era imposible olvidar ese rostro cincelado y ese cuerpo que alguna vez dominó portadas, pero ya no era el mismo. Ahora su mirada evitaba el contacto visual, sus movimientos eran más lentos, sus rutinas más cortas, y lo más doloroso para muchos era que Paul no hablaba de campeonatos ni de sueños, sino de arrepentimientos, de errores, de lo que podría haber sido y no fue. Algunos jóvenes que entrenaban por primera vez en esos gimnasios lo veían con curiosidad, sin entender del todo por qué los más veteranos lo trataban con respeto casi sagrado. Era un contraste brutal. El hombre que tenían frente a ellos, demacrado, delgado, con las venas ocultas bajo una piel que ya no brillaba, era el mismo que en fotos antiguas lucía como una estatua viviente, como un dios del músculo que desafiaba la lógica humana. Paul, aun en ese estado, tenía una presencia que no podía ignorarse, una historia que se sentía en cada paso que daba, una tristeza densa que impregnaba el aire a su alrededor. Los intentos de recuperación fueron reales. Hubo sesiones de rehabilitación, pequeños trabajos, acercamientos con familiares, incluso se habló de que estaba escribiendo sobre su experiencia, como si quisiera dejar un testimonio que advirtiera ad petum a las nuevas generaciones del precio brutal de alcanzar la cima sin una base emocional sólida. Durante ese tiempo, muchos reportes hablaban de un Paul que iba al gimnasio a entrenar con ligereza, sin buscar aplausos, sin demostrar nada, simplemente por mantenerse en movimiento, por obligarse a no desaparecer del todo. Y aunque los resultados físicos eran limitados, algo en su actitud parecía diferente, como si estuviera dispuesto a ser otra persona. Sin embargo, esa redención era una batalla cuesta arriba. Las adicciones no eran su único enemigo. Paul también luchaba contra un sistema que ya no lo quería, contra una industria que lo había exprimido y luego desechado sin remordimientos. El mundo del culturismo profesional, como muchas otras disciplinas de alto rendimiento, glorifica la cima pero ignora por completo a los que caen. Las marcas que antes le ofrecían contratos ya ni siquiera respondían sus llamadas. Los fotógrafos que lo buscaban con insistencia años atrás, ahora solo lo recordaban como una figura de archivo. Y lo más doloroso, los fanáticos que lo adoraban en sus días de gloria apenas podían reconocerlo ahora que caminaba solo por las calles de Malden.
Paul trató de trabajar como entrenador personal en algunos gimnasios locales, pero no era fácil. Aunque aún sabía muchísimo sobre entrenamiento, nutrición, suplementación y todo lo relacionado con el desarrollo físico, muchos clientes preferían rostros nuevos, cuerpos más marcados, entrenadores con energía y sin pasado oscuro. A él lo veían con recelo, como si su historia fuera una advertencia peligrosa que nadie quería tener cerca. Esa exclusión lo lastimaba profundamente, porque Paul, más allá de su orgullo, aún quería aportar, aún tenía cosas valiosas que enseñar, pero no encontraba una sola puerta abierta. Y fue en ese contexto de lucha silenciosa, de pequeños progresos seguidos de recaídas devastadoras, donde se vio la parte más humana de Paul de Mayo. Porque muchos hombres en su lugar habrían desaparecido del todo, se habrían rendido sin más. Pero él insistía, volvía a intentar, se levantaba cada mañana con la intención de hacer algo distinto, de comer mejor, de no recaer, de seguir entrenando, aunque fuera en soledad, de reconstruir un vínculo con su familia que había sido destrozado por años de conflictos, drogas y decepciones. Algunos testimonios de personas cercanas indican que, en sus últimos meses, Paul hablaba mucho sobre Dios, sobre segundas oportunidades, sobre el valor de la vida más allá del músculo. Había días buenos, en los que se reía, en los que recordaba anécdotas de torneos, en los que hablaba de hacer una especie de regreso, aunque no a la competencia, sino como un mentor, como alguien que pudiera contar su historia para evitar que otros cayeran. Pero esos días buenos eran interrumpidos brutalmente por otros días de oscuridad absoluta, de insomnio, de ansiedad, de recaídas que lo devolvían al mismo pozo. Lo más triste es que, durante ese intento de redención, Paul vivía en condiciones precarias. A menudo no tenía dónde quedarse, dormía en lugares improvisados y sus recursos eran mínimos. El hombre que una vez fue fotografiado por revistas internacionales ahora comía gracias a la generosidad de un amigo o un entrenador que aún lo respetaba. La vida no le había dado tregua y el sistema no le había dado una segunda oportunidad. Nadie lo rescató, nadie lo sostuvo. Y sin embargo, incluso en medio de todo eso, Paul seguía yendo al gimnasio. No todos los días, no con constancia, pero volvía. Porque las pesas, en el fondo, eran su hogar. El hierro era lo único que nunca lo traicionó. No juzgaba, no exigía explicaciones, no se alejaba cuando las cosas iban mal. En cada levantamiento, por pequeño que fuera, Paul parecía recuperar un fragmento de sí mismo, como si en cada repetición lavara un poco de su dolor. Esa fue la redención que nunca llegó. No porque no la buscara, sino porque nadie la permitió. Porque el mundo lo dejó solo cuando más necesitaba compañía. Porque el culturismo, en su obsesión por la perfección física, muchas veces olvida que los campeones también sienten, también sufren, también caen. Y cuando caen, el golpe puede ser mortal. En el año 2005, en octubre, la noticia se regó como pólvora por todos los rincones del mundo del culturismo. Paul de Mayo había sido encontrado muerto en su casa. Tenía solo 37 años. A pesar de su corta edad, su cuerpo ya había sido sometido a niveles de estrés físico y emocional que pocos podrían soportar. Los informes iniciales indicaron que había muerto por causas relacionadas al consumo de heroína, aunque los detalles exactos no se revelaron del todo. Lo cierto es que había estado viviendo en malas condiciones, solo, alejado de su familia y del deporte que lo había llevado a la cima. Su muerte provocó una mezcla de reacciones: tristeza, rabia, impotencia, pero también una profunda reflexión sobre el sistema del culturismo profesional. Muchos comenzaron a preguntarse si este deporte, glorificado por su estética y su disciplina, no estaba ocultando un sistema tóxico que empuja a los atletas más frágiles hacia el colapso. Lo que nadie puede negar es que Paul tenía un talento brutal, una genética descomunal y un potencial que pudo haberlo llevado a ser una leyenda, a la altura de Ronnie Coleman o Dorian Yates. Pero la falta de guía emocional, el abuso de sustancias y la presión de una industria que desecha a los suyos cuando dejan de ser útiles, terminaron consumiéndolo. Y si estás aquí escuchando esta historia, es importante que sepas algo. Entrenar, ganar músculo y lograr objetivos físicos no vale nada si por dentro estás roto. Por eso, además de suscribirte a este canal, Gains Hierro Club,
Te recuerdo que en la descripción tienes un enlace directo a una guía de entrenamiento completa que no solo te ayuda a mejorar físicamente, sino también a tener una mentalidad sólida para que no cometas los errores que otros ya pagaron con su vida. Cuando se habla de leyendas del culturismo, inevitablemente surgen nombres que inspiran respeto, admiración y hasta envidia. Ronnie Coleman, Lee Haney, Jay Cutler, Dorian Yates, nombres que representan la cima del éxito físico. Sin embargo, en esa misma conversación, hay un nombre que no aparece tan frecuentemente, pero que, en muchos círculos más íntimos, más auténticos, más conscientes de la verdad del hierro, provoca un silencio incómodo, casi reverente. Ese nombre es Paul DeMaio, no porque haya ganado todos los títulos, no porque su carrera haya sido extensa o su historia haya estado llena de trofeos. Number, el nombre de Paul DeMaio, se pronuncia con pausa, con cierta tristeza, porque su legado no es solo físico, es emocional, es psicológico, es humano. Paul fue, sin quererlo, el símbolo perfecto de todo lo que el culturismo es capaz de darte y de quitarte. En sus mejores años, encarnó ese ideal imposible que tantos persiguen: simetría brutal, músculos esculpidos, proporciones de superhéroe. Cada fibra de su cuerpo parecía diseñada para la tarima, para la gloria, para los flashes. Pero su tragedia comenzó cuando se descubrió que ese cuerpo perfecto estaba sostenido por una mente agrietada, por un alma silenciosamente herida, por emociones que nadie supo escuchar, y por una industria que aplaude el músculo, pero muchas veces ignora el dolor detrás del músculo. Lo que hace que su legado sea tan potente es que Paul DeMaio no era solo un físico sobresaliente, era también una advertencia viva, una historia que hablaba sin palabras. Cada foto suya de los años 90, donde posa con cuádriceps tan grandes como troncos y una mirada que intenta sostener su mundo, es hoy un recordatorio de lo efímero que puede ser todo. Porque no importa cuánto levantes, cuántas calorías comas o cuántos ciclos de esteroides completes, si no tienes paz dentro, si no tienes propósito más allá del espejo, si no tienes un sistema de apoyo emocional que te ancle, puedes tener los mejores músculos del planeta y aún así, caer en el abismo más oscuro. Y esa es una verdad que nadie quiere decirte cuando empiezas en esto. Cuando entras por primera vez a un gimnasio y ves a los más grandes, cuando sueñas con competir, con transformar tu cuerpo, con volverte ese tipo que todos admiran. Pero lo que nadie te dice es que algunos de esos cuerpos que parecen invencibles están aguantando a duras penas por dentro. Que muchos campeones se sienten solos, usados, presionados por patrocinadores, destruidos por las redes sociales o abandonados por los mismos fanáticos que antes los idolatraban. Paul no tuvo una muerte gloriosa. No fue despedido como una leyenda. Su final fue silencioso, gris, casi anónimo. Murió solo en una casa sin lujos, lejos de los reflectores, sin familia que lo acompañara, sin una comunidad que le tendiera la mano cuando más la necesitaba. Y eso debería dolernos a todos, porque él nos dio algo que muy pocos pueden ofrecer: la verdad sin maquillaje de este deporte. No a través de discursos, sino a través de su historia. Y aunque muchos todavía lo recuerdan únicamente por sus cuádriceps colosales, su verdadero legado va mucho más allá de lo físico. Paul DeMaio dejó una huella emocional profunda. Se convirtió en el símbolo de lo que sucede cuando la industria olvida al hombre detrás del atleta. Cuando se glorifica el cuerpo, pero se descuida el espíritu. Cuando se alimenta el ego, pero se ignora el alma. Su historia es la de un hombre que gritó en silencio, que pidió ayuda de maneras que pocos supieron interpretar, y que terminó consumido por sus demonios mientras todos a su alrededor miraban para otro lado. Hoy, casi 20 años después de su muerte, todavía hay culturistas que se acercan a su historia como quien se asoma a un precipicio. Hay quienes ven en él al reflejo de sus propios miedos. La presión de mantenerse grande, la ansiedad por no decepcionar a los seguidores, el miedo a envejecer y perder relevancia, la tentación de consumir más y más sustancias para aguantar el ritmo, y la soledad que muchas veces llega cuando ya no eres el campeón del momento. Pero al mismo tiempo, su historia también sirve como una guía, como un faro que alerta sobre los peligros de construir una identidad únicamente sobre el físico. Porque si tu autoestima depende exclusivamente de cuán definidos están tus abdominales o cuántos kilos levantas en press banca, entonces cada lesión, cada crítica,
cada competencia perdida se convierte en un golpe mortal al alma. Y eso fue exactamente lo que le pasó a Paul. Por eso su legado es tan valioso. Porque habla directamente a quienes están en este mundo no solo por vanidad, sino por amor al hierro. A los que madrugan para entrenar, a los que comen con disciplina, a los que sacrifican fiestas por metas. A todos ellos les dice, sí, es válido querer ser el mejor, pero también es fundamental trabajar tu mente, cuidar tu entorno, saber cuándo parar y, sobre todo, tener claro quién eres más allá de tu cuerpo. Hoy en día, en una época donde las redes sociales crean ídolos de un día y destruyen reputaciones en segundos, el mensaje de Paul resuena más fuerte que nunca. Porque si él, con todo su talento, su genética de élite y su presencia imponente, no logró sostenerse sin apoyo emocional, ¿qué te hace pensar que tú sí vas a poder hacerlo solo? Necesitamos hablar más de salud mental en el culturismo. Necesitamos dejar de romantizar el sufrimiento silencioso. Necesitamos espacios donde los atletas puedan decir, no estoy bien, sin que eso los haga ver débiles. Y aquí es donde tú, que estás viendo este video, entras en escena. Porque el legado de Paul de Mayo no tiene que ser solo una tragedia repetida. Puede ser una historia que transforme, que despierte, que eduque. Puedes usar su ejemplo para evitar caer en los mismos errores. Puedes hacer que su muerte no haya sido en vano, simplemente eligiendo cuidarte a ti mismo, buscando ayuda si la necesitas, compartiendo este mensaje con tus compañeros de entrenamiento, hablando abiertamente de lo que sientes y, por supuesto, formando parte de esta comunidad real que es Gains Hierro Club. Aquí no solo celebramos músculos, aquí hablamos de todo, de lo bueno, de lo duro, de lo que nadie dice. Aquí recordamos a los que ya no están, no para llorarlos, sino para aprender de ellos. Paul de Mayo fue un gigante que no supo cómo lidiar con su propia sombra. Una de esas figuras que deslumbran al principio, que rompen moldes, que aparecen en la escena como una explosión de poder y perfección física, pero que con el paso de los años terminan convirtiéndose en un símbolo trágico de todo lo que este deporte, por más glorioso que parezca desde afuera, puede ocultar detrás del telón de las luces, los trofeos y las portadas de revista. Porque detrás de cada cuerpo esculpido hay una historia. Y la de Paul fue una historia que dolía cada vez más a medida que el físico se apagaba, y el alma pedía ayuda a gritos que nadie supo cómo interpretar. Su caída no fue repentina, fue progresiva, silenciosa, con señales que estaban ahí, pero que nadie quiso mirar con atención. Una derrota emocional que se cocinaba lentamente en la sombra de una vida que había sido diseñada para brillar, pero sin la estructura emocional ni la red de apoyo necesaria para sostenerla. Y eso es lo más duro de su historia, que no fue solo víctima de sus decisiones personales, sino también de un entorno que glorifica los cuerpos, pero que olvida por completo el alma que los habita. Un entorno que premia la disciplina física, pero ignora el colapso psicológico, que pone en pedestales a sus ídolos cuando están en la cima, pero que les da la espalda sin remordimiento cuando empiezan a caer. Y mientras más conocemos su historia, más nos damos cuenta de que Paul no murió a los 37 años, sino que comenzó a morir mucho antes, cuando su vida ya no tenía propósito más allá del espejo, cuando la mirada ajena pesaba más que la suya, cuando dejó de reconocerse y cuando su cuerpo se convirtió en una prisión perfecta pero insostenible. Fue entonces cuando las sustancias entraron en escena, no solo para suprimir el dolor físico, sino sobre todo para callar el ruido mental, esa voz interna que te dice que no eres suficiente, aunque tu físico diga lo contrario. Esta historia, por dura que sea, no puede caer en el olvido, porque representa algo más grande que una simple biografía trágica. Representa un patrón, una advertencia viva de lo que puede sucederle a cualquier atleta que no entienda que el desarrollo físico debe ir siempre acompañado de desarrollo emocional, mental y espiritual. No importa cuántos trofeos ganes, no importa cuántos músculos logres construir si por dentro estás desmoronándote. Porque el verdadero campeón no es el que más pesa, ni el que más levanta, ni el que más fotos firma, sino el que encuentra un equilibrio real entre su cuerpo y su mente, entre sus sueños y sus límites. Y si tú estás viendo este video, no es por casualidad. Quizá tú también estás en ese camino. Quizá estás entrenando duro, buscando resultados,
luchando contra tus inseguridades, empujando tu cuerpo al límite con la esperanza de cambiar tu vida. Y está bien, es válido, es admirable. Pero también es fundamental que entiendas que lo más importante que puedes construir en tu vida no son solo músculos, sino una mentalidad sólida, resistente, consciente. Porque un cuerpo fuerte sin una mente sana es como un templo hermoso construido sobre arena. Por eso, en Gains Hierro Club, no solo te traemos historias potentes como esta, sino también herramientas reales para que tú no cometas los errores que tantos otros ya pagaron con dolor, con lágrimas, y en casos como el de Paul de Mayo, con su propia vida. En la descripción de este video vas a encontrar una guía de entrenamiento que hemos preparado con rigor, con estrategia y, sobre todo, con una visión integral. No es solo sobre cómo levantar más, sino sobre cómo vivir mejor. Suscríbete ahora mismo si aún no lo has hecho, porque aquí no solo vas a encontrar entretenimiento, sino conocimiento, historia y una comunidad que cree en el músculo. Sí, pero también en el equilibrio, en la verdad y en el aprendizaje que viene de escuchar lo que nadie se atreve a contar. Dale like a este video si te conmovió, si te dejó pensando, si te ayudó a ver el culturismo desde otra perspectiva. Y, sobre todo, compártelo con alguien que necesite escuchar esto hoy, porque quizás, sin saberlo, podrías estar salvando una vida. La historia de Paul de Mayo no debe contarse para generar morbo, ni para caer en el sensacionalismo, sino para que seamos más conscientes, más humanos y más responsables con la forma en que vivimos y promovemos este deporte. Porque el hierro forja cuerpos, pero también puede forjar corazones. La decisión es tuya. Gracias por quedarte hasta el final, nos vemos en el próximo video.